está en venta un perfil en Twitter con algo más de 1 millón de seguidores. Esta es una información que me ha llegado de una persona que está vendiendo una cuenta con la que ha trabajado estos años y la cual es muy influyente hacia un público determinado y la está ofreciendo a un precio realmente atractivo si tenemos en cuenta el volumen de seguidores. Te voy a contar más sobre esta cuenta, si merece o no la pena comprar perfiles de redes sociales ya creados, y a lo largo del vídeo también te desvelaré el precio por el que se vende esta cuenta. Cuando me enteré que la cuenta de Twitter estaba en venta, mi primera reacción fue verificar que era real y no estaba llena de seguidores falsos. Es decir, analizarla cuantitativamente para comprobar que tenía relevancia, que generaba alta interacción con sus publicaciones. Y mi sorpresa fue muy positiva, puesto que el análisis empezó por una serie de herramientas externas, ¿no? Que te ayudan a analizar globalmente todo esto, y las cuales me confirmaban que era una cuenta con un alto nivel de influencia, un alto nivel de retweets, y aparte hice un análisis manual para verlo más a fondo y poder comparar con otras cuentas similares en cuanto a números de seguidores y la interacción que generaban, y los resultados fueron muy positivos. Pero esto no era suficiente, necesitaba más información, por lo que pedí al dueño de la cuenta las analíticas detalladas de Twitter Analytics para ver en detalle quién era la audiencia, datos demográficos, estilo de vida, interacción con cada una de las publicaciones, cómo funcionó la cuenta en estos últimos días. La idea por la que plantean vender la cuenta es que puedes cambiar el nombre y colocar el que te interese, lo cual la hace, mejor dicho, muy interesante para una promoción de cierta marca, persona o producto hacia un mercado concreto al cual se dirige esta cuenta y de la cual tiene creada su base de seguidores. La compraventa de cuentas en redes sociales no es nada especialmente nuevo, pero sí es cierto que es una tendencia creciente y que permite que ciertas personas trabajen una cuenta para generar nichos de audiencia muy concretos alrededor de esa cuenta en determinada red social, para posteriormente venderla a una marca y generar con ellos unos ingresos económicos. En esencia, es lo mismo que hacen las grandes empresas cuando compran pequeñas empresas. Lo que compran es algo que ya está creado, o dicho de otra manera, están comprando tiempo. Y recuerda, la velocidad es un factor de éxito en las empresas de hoy. Pero mi pregunta es, ¿comprarías una cuenta de una red social que ya está creada, tiene relevancia y se dirige a una audiencia a la que quieres impactar con tu producto? Déjame tu respuesta en los comentarios si comprarías esta cuenta. Personalmente creo que puede ser algo muy interesante. Al final es hacer una inversión en algo que le vas a buscar rentabilidad, por lo que si ese coste consideras que puedes hacerlo rentable en X tiempo, puede convertirse en una gran inversión. Déjame ponerte un ejemplo. Imagínate que la cuenta que está en venta es una cuenta cuya población en un 80% son mujeres de 20 a 45 años, de países de habla hispana, con intereses relacionados con moda y belleza. Y tú vas a lanzar un producto del sector de la moda y esa audiencia coincide muy bien con la tuya. ¿Crees que te ayudaría a hacer un lanzamiento más potente y que con cierta velocidad podrías convertirlo en ventas de tu producto y rápidamente amortizar la inversión que hiciste en la cuenta? Pero ¿a quién le podría interesar una cuenta así, además de a determinadas marcas? Podría ser muy interesante para trabajar la marca personal de ciertas personas, ya sean artistas, profesionales de determinado sector o políticos, porque recuerda, lo que al final estamos comprando es una base de datos de usuarios a la que poder hacer llegar determinados mensajes y todavía escalar mucho más con las distintas opciones disponibles en la propia publicidad de Twitter. Pero la pregunta del millón, ¿cuál es el precio de esta cuenta en concreto? El coste, el cual están vendiendo cada uno de los usuarios, es de 0,005 dólares americanos. Por lo que, haciendo una rápida multiplicación, podrás ver el precio aproximado de la cuenta. Si quieres mi opinión personal, me parece que el precio está muy bien.
¿Cuánto pagarías por comprar una base de datos con los usuarios que podrían comprar tu producto? Estoy convencido de que cada vez más personas harán de esta práctica un negocio en los próximos años, porque la realidad es que puede resultar muy rentable y al final es un beneficio para ambas partes. También conozco casos que económicamente han sido muy rentables, donde se han creado cuentas en base a seguidores falsos en periodos muy concretos de tiempo, hablo entre 6 y 12 meses, y que han sido manipuladas para dar la sensación de un buen alcance e interacción. Y las marcas han pagado en esas cuentas porque publiquen determinada información pensando que eran cuentas influyentes, haciendo a estas personas ganar importantes cantidades de dinero. Obviamente, esta última es una mala práctica basada en el engaño, ¿no? Pero lo que quiero poner de manifiesto es lo realmente fácil que a día de hoy es llevar a la práctica este tipo de acciones. Si tuvieses el dinero para invertir en la compra de una cuenta de 1 millón de seguidores, donde estos coinciden con el público al que quieres impactar, ¿comprarías la cuenta? Déjame tu respuesta en los comentarios. Vale, actualmente, ¿qué inversión publicitaria digital mensual hacéis? Si lo tenéis definido. Entonces, pero ¿tenéis bien traqueada toda la publicidad para saber exactamente el origen de esas ventas? ¿O esto a día de hoy no está bien traqueado? Sí, eso es una parte clara, al final saber de la inversión qué es lo que está funcionando o no, porque lo mismo esa inversión está funcionando mal o bien, y es saber dónde tienes que reforzar. Vale, me comentas que estáis empezando a trabajar con HubSpot, por lo tanto entiendo que estáis en todo el proceso de integración. ¿Tenéis definida una estrategia digital y esta estrategia de captación y gestión de leads? Es que eso es importante porque, a ver, lo primero, estáis en un sector muy competido a todos los niveles. A nivel de captación de leads, los leads son caros. Es un sector que conozco porque he trabajado con cosas en España y he trabajado también en Santo Domingo con empresas de... El que generéis un contenido, el problema que tenemos ahora con los contenidos es que por buenos que sean, si no sabes optimizarlo bien, no se posicionan, y si no se posicionan estás generando un contenido que no te está valiendo para nada a nivel de negocio. Entonces es importante toda esa parte de posicionamiento y trabajo, ¿vale? Ver cómo está, ver cómo crear los procedimientos, cómo medir todo esto, cómo ir haciendo que los resultados y optimizando sean mejores, porque vosotros contáis con gente que ejecuta todo, ¿es correcto? Porque para mí un primer paso es analizar cómo estáis para marcar una foto fija, en un punto de momento, y decir, oye, mira, esto está aquí, vamos a ver, y alinearlo con vuestros objetivos de negocio, seas cuáles sean. Los departamentos de marketing y ventas van unidos, y uno de los grandes problemas que existe con marketing es que muchas veces se trabajan buenas estrategias de marketing, pero no funcionan porque las ventas no están alineadas con marketing, que esto suele pasar, no sé si os pasa, pero en la mayor parte de empresas pasa. Vale. Entonces, he visto como en ventas se cargaban literalmente buenas estrategias de marketing y decían que el marketing no funcionaba, pero era culpa de ventas. Entonces, si todavía no estás suscrito a mi canal, suscríbete ahora mismo. Y si te ha gustado este vídeo, dale a me gusta.